les decía recién, vamos a analizar en primer lugar el texto de Cristina Bachín, Diagnóstico de Comunicación, Devenir entre. ¿Se ve bien? Yo todavía no veo nada, veo la pantalla negra. Ahí sí, ahí veo bien. Ahí se ve. Bueno, Ahí perfecto. este enlace también, porque es un presi, entonces este enlace se los voy a compartir también. Creo que está igualmente en la sección de recursos, creo que está puesto el enlace, pero después lo chequeo bien. Igual estamos grabando esta clase para los que no se pudieron conectar. Bueno, en particular entonces, ¿por qué se llama Diagnóstico de Comunicación, Desafíos del Venir entre? ¿Sí? Bueno, porque tiene que ver con esto de intervenir, ¿sí? Una palabra que viene del latín. Inter significa entre, venio, venir, ¿sí? Entonces, la autora lo piensa, digamos, a este título y va a desarrollar el concepto dentro del texto, porque ella lo que plantea es que dentro de la organización, el comunicador o quien esté interesado en poder abordar y hacer un diagnóstico de la organización, que puede ser un diagnóstico con mirada administrativa, con mirada comunicacional, es lo nuestro, digamos, lo que va a tener que hacer es no tener una sola postura frente a lo que ve, a la realidad, a lo que sucede dentro de la organización, sino que el objetivo sería que el profesional que hace el diagnóstico pueda transcurrir la organización, digamos, adentrarse, ir, inmiscuirse, digamos, por los distintos espacios, por los distintos actores, tratando de reconocer así cada uno de los elementos, las características que hacen a una organización y que le dan configuraciones propias, ¿sí? Por eso es esto. Eh, Siempre la mirada, eh, la, en particular, por ejemplo, la profesión de un analista como ustedes o de un profesional en seguridad e higiene, también siempre a veces es tomada como una mirada externa, ¿no? Participen cuando ustedes quieran, denme ejemplos, lo que necesiten, eh, abren el micrófono y hablan simplemente. Pero en muchas ocasiones la mirada del profesional de la seguridad e higiene también es vista como alguien que viene externo, que viene a imponernos, digamos, unos modos, unas formas, unas nuevas normativas, exigencias a cumplir para respetar esto que yo siempre lo hice de determinada manera. En este caso, digamos, siempre para poder intervenir, la tarea es poder conocer, ¿sí?, el escenario en el cual yo voy a intervenir, que cada escenario es totalmente diferente, no es lo mismo poder intervenir en una empresa multinacional o que depende de otra empresa multinacional, eh, estar trabajando en una pyme familiar o en una organización sin fines de lucro o o en una organización que depende del Estado, por ejemplo, ¿sí? Hay idiosincrasias, hay culturas organizacionales totalmente distintas, las cuales es necesario que nosotros podamos conocer para que sea más fácil acceder a la información que necesitamos para luego establecer un plan de mejora, por ejemplo. Seguimos. Bueno, acá la autora es lo que nos va a ir explicando, ¿sí? Esto que yo les decía, plantear entonces un diagnóstico
esto de ir por dentro de la organización, y no me estoy refiriendo a caminar, digamos, en ese sentido físico, sino a tratar de poder conocer cada uno de las áreas de la organización y todos sus elementos que lo caracterizan. Por eso ella plantea esta posibilidad de hacer un diagnóstico en movimiento, que sea proactivo, no un diagnóstico cerrado, ¿sí? Sino, o acabado, sino que constantemente una organización, al estar integrada por actores sociales, por personas, ¿sí? Por trabajadores, por distintas relaciones con otras instituciones y organismos, por el personal, digamos, que subcontrata a su vez una organización, por ejemplo, siempre va modificando y generando distintas o configuraciones nuevas, ¿sí? En sus relaciones, en su modo de comunicarse con los trabajadores o con la sociedad. Entonces, nunca la mirada que nosotros podamos tener de la organización va a ser siempre completa. Siempre va a estar en constante cambio, porque ¿se acuerdan que en el texto que leímos de Mariluz Restrepo, una de las preguntas que yo les hacía era respecto a por qué ella planteaba que la organización se tiene que analizar desde una mirada eh, de... Ay, no me sale no me sale exactamente el concepto, pero desde una mirada teniendo en cuenta el contexto social en el que está inmersa esa organización, ¿sí? No como hay algo aislado, de acción, de acción colectiva, creo que era el concepto. Ya me va a salir bien. Pero la Sí, definición, como digamos, que para... se me corta. A ver. Como que para tener en cuenta la organización hay que tener también en cuenta los distintos temas que hay al lado, dónde estás ubicado, la situación económica, la cultural, todo eso. Sí, perfecto, perfecto. Por eso, bueno, esto que plantea en este caso la autora, sí, tiene que ver también en ese sentido. La necesidad de analizar a la organización en función de todo el contexto y el escenario en el que está inmersa. Eh, bueno, acá hay un elemento interesante, que es esto de lo que yo les hablaba hoy. Esta autora también lo que plantea es esta posibilidad de dar cuenta, ¿sí? En nuestro análisis, de un doble juego que atraviesa a las organizaciones. Y creo que esto es un elemento que ustedes ya han trabajado en la materia de administración de empresas o administración. Eh, Esta ida y vuelta, digamos, entre lo instituido y lo instituyente. Ya lo trabajaron, ¿no? Sí, sí, lo trabajamos con Luciana. Con Luciana. Bien, recuerdan entonces a qué hace referencia lo instituido como ya lo establecido, ¿sí? Por la institución, lo que ya está acordado, establecido, y lo que permite, digamos, cierta eh, saber que las cosas, digamos, ya están establecidas de esa manera, como no tener sorpresas, digamos, ¿no? Que la organización va a funcionar de determinada manera, el horario de trabajo es este, no sé, los objetivos que se tienen que cumplir, las reglas que se deben respetar, ¿sí? Pero sin embargo, en las organizaciones, como ustedes saben, ocurren un montón de otras acciones
diariamente, que muchas veces tienen muchísimo peso y generan estas cuestiones que es lo instituyente, lo que va sucediendo y se va tornando en rutina, en costumbre, en parte de la cultura organizacional. Por ejemplo, les pregunto, Un ejemplo de instituyente podría ser ponerle que si una institución empiezan a hacer yoga, tomarlo como habitual antes de irse de la jornada, algo así. bien, O la limpieza y mantenimiento del orden en el sector del lugar. claro. Profe, ¿puede ser lo que estamos viviendo hoy en día, la pandemia, que por ejemplo que tienen que ir con barbijo, tienen que respetar la distancia social? Antes no pasaba Claro, pero eso. ahí, por ejemplo, nosotros vamos a tener, en este ejemplo que vos decís, ¿no? ¿Qué sería lo instituido en una situación? En el que yo dije, profe, Sí, y no sé, por ejemplo, lo que ya estaba en la empresa, qué sé yo, los horarios establecidos, por ejemplo, una empresa que trabaja de corrido de las 8 de la mañana hasta las, no sé, hasta las, ponerle 6 de la tarde y ahora tuvo que recortar horario. mm. A ver, las demás ¿qué dicen? ¿Qué sería lo instituido en una Y situación? también lo instituido, ponerle hoy en día sería el uso de barbijo. Bien. Ustedes saben que a partir de estas, Para entrar a la empresa tenemos que entrar de barbijo, ponerle. claro, pero no son situaciones por ahí aisladas, sino que las empresas han tenido que establecer los protocolos, ¿no? Para Exacto. trabajo en esta circunstancia, para que se respete y bueno, que no, para tener seguridad y cuidar a los trabajadores. Bien, entonces esa instancia ya estaría instituida, porque la empresa, para aceptar que sus trabajadores realicen la actividad, han tenido que formular un protocolo o adherir a un protocolo que ya lo ha establecido el Ministerio de Trabajo o la Cámara de la Industria o a la que haga referencia, ¿no? Eso ya estaría instituido, porque ya el protocolo ya está establecido, ¿sí? No es que los obreros se ponen el barbijo porque a uno le parece bien, a otros no, sino que eso ya está instituido, ¿sí? Ahora, ¿coincides conmigo, Luján? Claro, sí, no, está bien, tenés razón, sí. Claro. Y ahora sí podríamos pensar en cuestiones instituyentes, digamos. ¿Qué cuestiones podrían sucederse o suceden en función de esta normalidad que tenemos y que pueden plantearse como instituyentes, digamos? ¿Qué acciones se pueden ir dando, rutinizando, que no estaban establecidas? Ya el protocolo sería lo que está establecido, ¿sí? ¿Qué otras cuestiones? Claro, quizás puede ser ya que por ahí, qué sé yo, que cambiemos de fase o lo que sea y volvamos a volver a establecer protocolos nuevos o diferentes cosas para implementar, quizás algo, sería todo lo nuevo que por ingresar. Sí, sí. O también podría pasar, por ejemplo, sí, Marianela, Podría ser, por ejemplo, el no tomar mate de las empresas, claro. que era una costumbre que teníamos y ahora no puedes compartir el mate, nada. O sí O seguir saludar con un tomando beso, tocar mate, las manos. claro. Saludar con un beso, tocar las manos. O el compartir determinados espacios, ¿no? Pero por ahí cambia Exacto. esa cultura del encuentro al momento del compartir el mate por cada uno llevar su mate particular o tener sus, sus utensilios, digamos, de manera particular. También otras situaciones que podemos especular o hipotetizar que podrían sucederse
es que en la instancia actual tenemos determinados protocolos y con el paso del tiempo, si llegáramos a un control, a una vacuna que asegure, digamos, que no va a haber contagio, lo que sea, volver atrás con esos protocolos, ¿sí? Dejarlos sin efecto de alguna manera, o algunas cuestiones del protocolo dejarlas sin efecto, pero que puedan seguirse sucediendo acciones por parte de los trabajadores que ya están, que se fueron tornando, digamos, como habituales, y ya quedan así, digamos, como que esa costumbre ya quedó instalada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por más que después se permita, ya les digo, en un tiempo futuro con vacuna, que ya no hay un riesgo, un peligro, pero ya quizás no volvamos a tener espacios en los que se pueda compartir el mate o no, porque ya quedó instalado esto de que cada uno, no sé, tenga sus elementos para tomar la merienda o lo que fuere, ¿no? Pero bueno, tiene que ver no solamente con esto de compartir, como decía Marianela, hay muchísimas otras cuestiones que por ahí tiene que ver con los espacios comunes, con la forma de higienizarse al salir o al ingresar a la empresa o a la organización, bueno, un montón de cuestiones. También otra de las cuestiones que plantea la autora es esto de pensar el diagnóstico no solamente entonces como un instrumento. Ustedes saben que el diagnóstico es una metodología, un instrumento metodológico que permite reunir datos para poder hacer una evaluación, ¿sí? Sobre una situación, sobre... es más, hay diagnósticos personales que se pueden realizar, ¿sí? Entonces puede ser de una organización, de una persona, de un grupo de personas, de una situación en particular, que se puede establecer un diagnóstico, ¿no? Pero en este caso lo que plantea la autora es que no solamente pensemos al diagnóstico como un instrumento rígido, ¿sí? Frío, solamente para obtener información, sino que también sea una práctica de producción, que uno constantemente, como ese diagnóstico es en movimiento, proactivo, participativo, ¿sí? Abierto, va a permitir siempre generar y producir nueva información. ¿Mm? Esencial para poder realizar un diagnóstico real, un diagnóstico cercano y lo más cercano posible a las problemáticas de una organización, es tener esta disponibilidad al pensamiento crítico, y no de crítico de criticar, mirá cómo hacen todas estas cosas, o, por ejemplo, no sé, nos acercamos para hacer un diagnóstico de una organización y vemos, tienen todo sucio, tienen el matafuego no sé qué cosa, le falta la cartelería, o sea, desde una mirada negativa, sino siempre plantear desde el pensamiento crítico posibilidades de intervención, pero que incluyan también la mirada y ver por qué no se ha podido cumplir con los protocolos, por qué no tienen un plan de evacuación, qué herramientas les están faltando, digamos, a la organización y que yo les puedo aportar. Bien, entonces, por eso la autora plantea ahí, diagnosticar no significa describir solamente la situación, sino también esto de interactuar con el relato, ¿sí?, que plantean los distintos actores que están dentro de la organización. Esto es esencial lo que venimos diciendo, porque la manera en que yo ingreso y planteo mi mirada sobre la organización es esencial para poder generar una empatía tal que me permita la apertura por parte de los actores organizacionales y me brinden
todo lo que yo necesito, ¿sí? La confianza, en primer lugar, para aportarme los datos, y después me permitan también intervenir de alguna manera, ¿sí? Para que mi propuesta no sea mal recibida, ¿se entiende? Bueno, esto sigue en la misma línea, entrenar la sensibilidad en alerta, ¿sí? A las contradicciones, buscar las tensiones, los conflictos y las negociaciones como ejes de la vida de las organizaciones, ¿sí? Donde lo instituido atraviesa hegemónicamente lo instituyente. ¿Qué quiere decir hegemónicamente? Es como que tiene un predominio ya establecido por el poder mismo, ¿sí? Que está instituido sobre las prácticas que quieren eh, romper con esa institucionalidad, ¿sí? Entonces ahí siempre hay un juego de tensiones entre la orden que da el gerente o que da el supervisor y cómo los trabajadores siempre, digamos, o la cumplen o tratan de romper o buscar otros caminos para cumplir con esa orden, pero de otra manera, ¿sí? Entonces, el objetivo también de un diagnóstico es poder revisar esas tensiones existentes, esto de cuando, ¿qué pasa con respecto a la comunicación? ¿Se acuerdan cuando vimos en el texto de, perdón, cuando vimos en el texto de, de comunicación organizacional, cuáles eran todas las distorsiones o las dificultades que se planteaban al concepto de comunicación dentro de una organización? Muchas veces tienen que ver con estas tensiones y conflictos que se dan a nivel de lo interpersonal o respecto de cumplir roles, esto de cómo se evidencia el poder dentro de las organizaciones y el acceso o no a la comunicación para poder a partir de ahí tomar decisiones, dar órdenes, bueno, o establecer prioridades, muchas veces generan estas tensiones y conflictos, ¿sí? Y todo eso va provocando dificultades que no solo quedan ahí a nivel de la comunicación, sino que se trasladan también a la tarea. Y eso obviamente es un elemento más que puede influir en la producción, ¿sí? O en las relaciones vinculares y se traslada después también a la producción. Bien, algunos interrogantes que plantea la autora, bueno, esto, buscar las invisibilidades, ¿sí? Las cosas que no vemos. O sea, nosotros llegamos a una organización y ahí ya tenemos, digamos, una primera fotografía, ¿sí? Como es el edificio, la infraestructura, no sé, como los lugares, ¿sí? Los distintos lugares que tiene para recibir a la gente, quienes atienden al que viene a la organización, si es solamente un empleado o viene el dueño directamente. Por ejemplo, digamos, hay muchos elementos que me permiten tener una primera mirada de la organización y saber, digamos, cómo se para esa organización frente a los otros. La idea es que desde el momento que uno se plantea hacer un diagnóstico, es siempre tratar de ver qué hay más allá de lo que veo, ¿sí? Como esta mirada que tienen los filósofos, ¿sí? De preguntarse y repreguntarse sobre cosas, como muchas veces que es volver, por ejemplo, a lo que hacen los niños pequeñitos cuando empiezan a hablar y que se empiezan a preguntar todo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Digamos, bueno, la mirada de un investigador, en este caso, alguien que hace un diagnóstico, que trata de establecer una forma de acercamiento a una organización
de alguna manera es un investigador, podríamos decir, y siempre tenemos que tratar de eso, de ir a buscar lo que no se ve, ¿sí? Lo que está oculto o lo que se trata de ocultar, y es, en palabras de este autor, Jacques Derrida, el deconstruir, desestructurar, ¿sí? O descomponer las cuestiones que se ven para tener un acercamiento más profundo a la institución. Me están escuchando, ¿no? Porque yo vuelvo a estar frisada. Sí, profe, yo te escucho. Sí, te están escuchando. Bien. A ver si logro ahí volver. Y la codificada de la... Bien. Seguimos entonces. Por último, la autora, entonces, fuimos planteando estos conceptos de un diagnóstico abierto, proactivo, participativo, ¿sí? Nunca acabado, que atienda a ese juego entre lo instituido y lo instituyente, que trate de sacar a flote las cosas que no están visibles, para tratar de deconstruir y tener una mirada mucho más próxima y mucho más atenta a lo que sucede dentro de la organización. Entonces, esta autora, Cristina Bachin, lo que hace es plantearnos que la construcción se tiene que basar en construir una mirada mucho más próxima, y tener atención a un concepto que rescata de otro autor que se llama Jesús Martín Barbero, que es el concepto de mediación, ¿sí? Nosotros, como la mirada para atender a poder realizar este diagnóstico, ver de qué manera podemos mediar entre la herramienta específica que es el diagnóstico, que es el objetivo que yo tengo que realizar, y la organización. Entonces, yo como profesional tengo que tener la capacidad de ampliar la mirada desde un aspecto comunicacional para que mi mirada permita mediar entre el instrumento metodológico, que es el diagnóstico, y la organización, para poder ir analizando todos esos aspectos. Bueno. Seguimos. Acá volví a traer unos tips, así, unos ítems concretos del texto de Mariluz Restrepo, porque ese diagnóstico del que hablamos nosotros, comunicacional, lo que va a tener que atender a poder analizar estos aspectos comunicacionales como son los procesos, los mensajes, ¿sí? Y las redes a través de las cuales se establecen. Entonces, ¿a qué apunto con esto? Mi diagnóstico de comunicación me tiene que permitir no solo conocer a la organización, todos sus procesos, ¿sí? El proceso en el cual la comunicación se da dentro de la organización, cómo se construyen los mensajes y qué redes se utilizan para que esos mensajes también lleguen al destinatario deseado. Entonces, mi mirada va a ser un diagnóstico comunicacional que atienda a estos tres elementos, ¿sí? Como decía en el texto de Restrepo. A los procesos, vuelvo, ¿se entiende? Que eran los procesos de producción, transmisión y recepción de la información, ¿sí? Cómo se produce la información y la comunicación dentro de la organización, cómo se crea, se selecciona, se combina, se utilizan los distintos lenguajes,
cómo se transmite esa información que se produjo y cuál es la lectura, la apropiación o la interpretación que hacen los otros actores sobre esa información que nosotros transmitimos, ¿sí? Después, también es importante analizar el mensaje que se creó para comunicar, que se decide crear para comunicar. ¿Qué elementos integran ese mensaje? ¿Qué lenguajes se seleccionan para transmitirlo? ¿Qué medios técnicos, por ejemplo? ¿Sí? Se utiliza, no sé, cartografía, señalización, mensajes radiofónicos, carteleras, capacitaciones previas al ingreso al día laboral, digamos, no sé, capacitaciones semanales, folletería que se entrega a los trabajadores, presencia en medios de comunicación, en redes sociales, presencia también comunitaria en distintos eventos, ¿sí? Solidarios o de promoción de la misma organización. Bien. Bueno, esto es lo que venimos diciendo, ¿sí? Atender a esos procesos que se dan dentro de la organización. Es más de lo que veníamos ahí trabajando. Aquí está el concepto que yo hoy les decía, de cómo la organización tenemos que pensarla, y también el diagnóstico, desde un modelo de acción histórica. ¿Sí? De que siempre la organización se sitúa en un conjunto social que le da sentido, donde hay relaciones de clase, una política que lo regula, ¿sí? Bien. Bueno. Esto también es lo que desarrollamos en el texto de Restrepo, las dimensiones de la comunicación organizacional, como información, como divulgación, como generador de relaciones sociales y como participación. ¿Sí? ¿Se acuerdan las dimensiones y los ámbitos de la comunicación? En los procesos, hacia dónde va a ir la mirada en un diagnóstico de comunicación, ¿sí? A estos ámbitos y a estas dimensiones, a los ámbitos de la comunicación, cómo se da en los procesos administrativos, en las relaciones de trabajo, en los vínculos con otros actores institucionales, en la proyección de la organización hacia el entorno, con otras entidades, con los medios de comunicación. Todo eso me va a permitir hacer una fotografía inmensa, digamos, de la organización. Fíjense todos los aspectos que desde un diagnóstico, un diagnóstico próximo, digamos, y desde esta mirada, yo voy a tener que realizar para poder tener en realidad una mirada real de la organización, ¿sí? Yo no puedo hacer un diagnóstico organizacional simplemente con una entrevista al gerente o mirando lo que dice su página web, ¿sí? O mirando lo que dicen los diarios respecto de esa organización. Porque siempre va a ser una mirada parcial, ¿sí? Yo, si quiero hacer realmente un diagnóstico que me permita acercarme a lo real de la organización, voy a tener que tratar de hacer partícipe a cada uno de los actores o a la mayor cantidad de actores posibles que tiene la organización. Y con esto me refiero a tener testimonios de los empleados, de los que prestan un servicio dentro de la organización, aquellos que son contratados, los que tienen alguna relación de poder, como puede ser un gerente, un supervisor, pero también
representantes de los distintos grupos, o sea, la mayor cantidad de voces de los actores institucionales me van a permitir tener una mirada mucho más amplia, porque hay cuestiones que yo puedo preguntar a alguien que esté en la jerarquía respecto de problemáticas, por ejemplo, y por algún interés determinado puede ser que no me lo digan. Sin embargo, si yo por ahí trato de darle la voz a los trabajadores, en ese caso quizás sí den cuenta de un montón de cuestiones que suceden y que atraviesan a la organización, pero que no las tiene en cuenta la gerencia, no son relevantes para ellos, ¿sí? Sin embargo, son cuestiones que la atraviesan y que están generando alguna disconformidad por parte de los trabajadores, por ejemplo. Bien. Profe, ¿esto lo va a subir en Sí. la página del instituto? Sí, ahí quería fijarme si no lo tenía ya el enlace, si no estaba cargado. Si no, se los cargo ahora. Ahora miro en recursos, a ver. Ok. No, a ver. No, está subido el texto, que el texto es este. ¿Sí? Este es el texto, que es un... Sí, ese texto lo vi, pero como PowerPoint no estaba, no lo vi yo, por lo menos. No, es un enlace, lo que les tengo que